Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendiga a todos poderosamente en esta noche hermosa. Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos que están ahora en vivo. Y Dios bendiga a aquellos que vean después que termine la transmisión o cuando pasen los meses. Oramos y rogamos al Señor que esta palabra que hablamos sea de bendición para todos y cada uno de los que la puedan escuchar y ver. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Verdades que sustentan nuestra vida, fortalecen nuestra fe y nos dan una razón para cada día esforzarnos y hacer la voluntad del Señor, retando las tentaciones, retando los problemas que nos aquejan día a día y todo cuanto la vida diaria nos echa encima. Lidiamos con todo eso porque sabemos que hay un Dios en el cielo que nos da una victoria poderosa y confiados en esa palabra, en esa promesa, es que vivimos día a día hasta el día que nos vayamos de este mundo o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Aleluya. Saludamos cariñosamente en esta noche a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos, obreros del Señor. Le damos gloria a Dios porque Dios es bueno, maravilloso. Saludamos cariñosamente a nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle, que tiene un programa muy hermoso que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El Menú de Hoy con nuestro hermano Pancho, su esposa Dali, un programa muy lindo, con variedad, ya que tiene música, testimonios, predicación y enseñanza de la palabra y otras sorpresas más. Aleluya. Dios bendiga a Pancho, Dios bendiga a toda su familia y bendiga la iglesia Alfa y Omega de Concilio Asamblea de Dios allá en Maryland, Connecticut, y su pastor Rafael Torres y toda su congregación. Bendiga a cada uno de ustedes. No crea que se me olvidó. Dos cosas que no se me han olvidado. Primero, hacer la oración de invocación. Todavía hay tiempo para hacerlo. Y segundo, el miércoles pasado yo prometí traer un tema y aquí lo tengo. 4 doctrinas fundamentales del Evangelio. No sé cuántos se acordarán, pero aquí están. Si no lo sabía, quédese ahí para que vea de qué se trata. Hagamos una oración de invocación a nuestro Dios en esta hora, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amado Dios y Padre bueno, Dios de grande misericordia, te doy gracias porque tú eres bueno y me has permitido el privilegio de una vez más estar dispuesto para hablar de tu palabra. Te ruego que toda persona que escuche esta disertación sea tocado por el poder del Espíritu Santo. Tu palabra dice que tú comisionaste a cada creyente para hablar de tu palabra. Y eso estamos haciendo. Te rogamos que tú te glorifiques y que nos ayudes a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, hablando bajo el tema 4 doctrinas fundamentales del Evangelio. Es algo hermoso, pero es un tema tan y tan amplio que no hay tiempo para hablar suficientemente de cada una de esas 4 doctrinas, sino que lo vamos a hacer esporádicamente, así someramente, ligerito, para poder decir algo de ellas, pero que sea algo que vaya al grano, sin mucho titubeo y sin mucho adorno, porque la palabra del Señor no necesita adornos. La palabra del Señor está completa y así como está en la palabra escrita, en las Sagradas Escrituras, es que beneficia el alma y el espíritu del que lo escucha y más del que le sirve al Señor. Y para dar pie y base a este estudio en esta noche, este tema, vamos a leer en la epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, la iglesia, a los cristianos que estaban reunidos allí en Galacia. Y en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versos 7
hasta el 9, da una palabra que yo creo que si muchas personas de las que existen hoy, que están perseverando en las iglesias o en los templos que tenemos, que son miles, hablando de Puerto Rico, de Estados Unidos y de otros países, son millones. Si diéramos importancia y credibilidad a esta enseñanza que nos trae el apóstol Pablo en este capítulo 1, versos 7 en adelante, del 7 al 9 específicamente, mejor dicho, toda la epístola, pero que hoy vamos a considerar del 7 al 9, yo creo que hubiera menos gente tropezando en la doctrina, enseñando disparates y creyendo disparates que otras personas los engañan. El apóstol dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio que es de Cristo. Pero si aún nosotros, incluyéndose a Pablo, o un ángel del cielo le anunciare otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, sea anatema. El verso 9 dice, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica de un evangelio diferente del que habéis oído y del que habéis recibido, sea anatema. Dios bendiga su palabra. Sea anatema. Esa palabra es una palabra fuerte, la que Pablo está diciendo. La palabra anatema se define de la siguiente forma. Anatema viene del griego y significa alguien que es maldito por Dios. Dios lo maldijo. Dios lo ha separado del gremio de donde estaba, debo decir de la iglesia. También significa alguien que fue echado fuera de la iglesia. De mala manera, por cierto. Porque lo pueden sacar de la iglesia, como muchas veces vemos, que un pastor dice, y yo conozco algunos, este hermano lo vamos a poner a pastorear una iglesia en tal sitio, levantar un campo en tal lugar, y salió de la iglesia, pero salió con el frente en alto. Salió para desarrollar un ministerio glorioso. Gloria al nombre de Jesús. En este caso no, aquí está separado, pero bajo maldición, destituido. Y sigue diciendo la definición, que viene del griego. Es como alguien que es cortado, separado, así como de la misma manera como se amputa un miembro de un cuerpo. En este caso está hablando de alguien, una persona que de una comunidad de creyentes es echado fuera, expulsado, y va bajo maldición de Dios por haber adulterado la palabra de Dios, enseñado disparates y fábulas y mentiras y argumentos humanos en contra de lo que la palabra enseña. Por eso Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que la gente lo inventan. Y no importa quién lo predique, aun siendo nosotros mismos, dice Pablo, sea maldito por Dios, aun siendo un ángel que viene, porque los ángeles, al parecer, son ángeles, digo, en ocasiones, y son demonios disfrazados de ángeles. La palabra dice que Satanás, que el Señor los reprenda, se disfraza como ángel de luz. Sabemos, estamos conscientes de eso, y a sabiendas vamos a seguir hablando. No solamente hoy, muchas veces más. Sabemos que la mayoría de la gente que no es cristianos, profesantes, niegan la realidad de las doctrinas que vamos a mencionar, de la palabra que vamos a leer y vamos a mencionar. Aun cuando hay muchos que dicen ser creyentes, eso es lo triste, también niegan estas doctrinas. También las niegan. Hay gente que dicen que son creyentes y que pertenecen a la iglesia tal o cual, que tienen hasta rangos y títulos, maestrías y doctorados. Han estudiado por lo menos en algún que otro seminario. Y vienen y combaten, si no las 4, alguna de ellas. Pero el apóstol Pablo ya le dictó la sentencia, dijo, sea anatema. Bueno, aun cuando muchos que se dicen ser creyentes también lo niegan, a sabiendas,
sabiendo y conscientes que están registradas en las Sagradas Escrituras y que son verdades irrefutables del Evangelio. Aleluya. Qué hermoso cuando usted habla algo que usted está seguro de lo que está diciendo. Usted sabe una cosa, las personas que mienten tienen un problema sumamente serio. Y es que una mentira, como es inventada, hoy usted dice hoy la persona dice una cosa y mañana si le preguntan lo mismo dice otra. Porque es una mentira, no existe tal cosa. Pero si alguien le pregunta a usted de qué color es el zapato que usted tiene puesto ahora mismo, digo si tiene puesto, si no está descalzo en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Pero si usted tiene zapato puesto, mañana le preguntan de qué color era el zapato que tenía hoy y usted dice era prieto, negro. Y de aquí a 2 semanas le preguntan y usted dice que era negro porque era negro, punto. Y si era blanco, era blanco, porque es una verdad. Pero si usted quiere disfrazar eso y decir, no, yo tenía un zapato azul, como es un disparate lo que está diciendo y no está seguro, de aquí a un mes le preguntan y dice, no, era amarillo. Y empieza a cambiar. Por eso que los jueces suspenden los juicios para preguntarle lo mismo a la persona. Le preguntan lo mismo, pero con argumentos diferentes. A ver si la persona dice la verdad, porque la verdad, no importa cómo se la pregunten a usted, es la misma. Aleluya. Qué hermoso es la palabra del Señor. Fue el mismo Cristo, hermanos, el que instituyó estas 4 verdades que vamos a discutir en esta hora. Y Cristo es Dios. Por lo tanto, fue Dios el que lo dijo. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, es Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, semejante a Dios. Y en el verso 14 de ese libro de Juan, capítulo 1, dice, y ese verbo, que menciona en el verso 1, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Cristo es Dios y Él fue el que instituyó estas 4 verdades que vamos a hablar. No fueron los apóstoles, no fue ningún hombre, ser humano, no, fue el Cristo mismo, el Dios mismo de la gloria. En Colosenses capítulo 1 dice que Cristo es la imagen exacta, inmediata y tangible del mismo Dios creador y sustentador y soberano del universo. Por lo tanto, si Dios lo dijo, más vale que lo creamos. Más vale que lo creamos, porque si no lo creemos, estamos diciendo que Dios habla mentira. Y decirle mentiroso a una persona que está diciendo la verdad es una ofensa. En San Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, hay una palabra que ha sido combatida por siglos y siglos y siglos, por la mayoría, por personas que son enemigos del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, son enemigos de Dios y más que nada, enemigos de la iglesia de Cristo Jesús, que es el que predica y enseña y promueve el Evangelio. En ese capítulo 16 de Marcos están estas verdades contempladas, 3 de ellas. Son 4, 3 verdades sobre las cuales descansa, se fundamenta y se establece la iglesia de Jesucristo. Dije la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de religiones. En este programa no hablamos de religiones, ni las criticamos ni las defendemos, porque no predico religiones, predico un Cristo poderoso, creador de cielo y tierra, sustentador de todo lo que existe y que murió en la cruz del Calvario para darnos perdón, misericordia y que un día podamos estar con Él en el reino eterno. Tan sencillo como así. Marcos 16, 15 en adelante, hasta el 18 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Todos los que crean y sean bautizados en agua serán salvos. Pero el que no creyere será condenado. Palabra de la boca de Cristo Jesús, una verdad irrefutable. Como digo siempre, lo seguiré diciendo mientras viva. Cualquier persona que la refute no tiene razón. El verso 17 sigue diciendo Jesús,
Y estas señales seguirán a los que creen. No a los que crean, es a los que creen, a los que se mantienen creyendo. Que creen es presente. En mi nombre, en el nombre de Cristo, echarán fuera demonios. Al diablo no le va a gustar que digamos esto y que lo enseñemos y que la gente lo crea. No, él lo quiere combatir para que la gente sea engañada. Pero Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando uno lee estos 3 versos a vuelo de pájaro, como una carretilla, dicen la gente a veces, no entiende lo que está diciendo muchas veces. Pero cuando lo hacemos detalladamente, podemos sacar en conclusión, y como dije hace unos minutos, no hay tiempo para dar mucho detalle, pero podemos sacar en conclusión muchísimas verdades que están regadas a través de todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento estaban ocultas y reveladas, fueron reveladas en el Nuevo Testamento con el ministerio de Cristo y de los apóstoles. Vamos a empezar. La primera verdad, la primera doctrina fundamental del Evangelio es salvación. Salvación. El propósito de Dios es que el ser humano que fue destituido de su gloria sea restituido nuevamente a su gloria. Y Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y que todo el que cree sea salvo. Juan 3:16. Entonces, salvación está plasmada y está escrita en este capítulo 16, en el verso 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando de salvación y punto, y nadie lo puede combatir. Bautismo en el Espíritu Santo es el otro punto que está aquí registrado. Y está en el capítulo 16 de Marcos, versos 17 y la primera parte del verso 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahí está hablando de una capacidad sobrenatural sobre el ser humano que cree y que se dispone a vivir para Dios. Ahí no está hablando de un ser humano cualquiera. Ningún ser humano común puede actuar con estas cualidades o facultades que sola, única y exclusivamente imparte el Espíritu Santo cuando viene sobre la persona y habita en su corazón, tal como le dice la palabra, y lo vamos a leer ya mismo, y es el rey en su vida, y esa persona vive para él, sirviéndole al Señor, dado su vida en consagración y búsqueda, para que Dios se glorifique en su vida, y Dios lo utiliza en la administración de su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, salvación. Estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Ningún ser humano así porque sí puede echar fuera demonios, a menos que no esté la autoridad del Espíritu Santo sobre él. Hablarán nuevas lenguas. Es una de las facultades que da el Espíritu Santo al creyente. No todos hablan lengua, pero los que hablan lengua, digo, hay demonios que hablan lengua también, pero estamos hablando de las que son por el Espíritu. Es otra de las capacidades o dones, facultades que el Espíritu Santo pone en los creyentes. Tomarán en las manos serpientes. Se supone, se entiende, se sobreentiende, no dice nada más. Se entiende que las serpientes pican y muerden a la persona y los matan. O al menos, si la serpiente es grande, lo enrolla y lo asfixia. Le tritura todos los huesos y después se lo come. Entonces, en este caso, viene la fiera y con la autoridad del Espíritu Santo, si no, pregúntele a Daniel, la fiera no le hace daño, porque tiene la autoridad de Dios con él. Y si bebieren veneno, cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas personas conocemos que han pasado por todas estas experiencias? Tanto gente que Dios ha usado para ministrarle a personas que han estado enfermos y han sido sanados, personas que han estado endemoniados y los demonios han tenido que irse, y personas que han tomado veneno, algunas veces, ¿cómo se llama esto? Equivocadamente, otras veces que alguien le ha dado veneno premeditadamente para matarlo y el veneno no lo ha matado ni le ha hecho efecto, ni siquiera le ha dado diarrea ni vómito. Es decir que estamos hablando de una verdad irrefutable del Evangelio
que no importa el título que tenga la persona, sea el sacerdote, sea el pastor, sea el evangelista, sea quien sea, no puede estar diciendo lo contrario porque es lo que la palabra enseña. Gloria a Jesús. Y la parte B del verso 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No, eso era para los tiempos de los apóstoles, ¿sí? Pues eso era para los tiempos de los apóstoles. Entonces, esa persona que dice eso nos va a tener que explicar a nosotros con palabras convincentes, no con embelecos, que vienen del mismo diablo y del infierno, para desacreditar lo que Dios dice en su palabra. Y no lo van a poder hacer para probarlo. Porque quienes únicos lo pueden probar son los doctores en medicina, que no pueden tampoco probarlo. Porque el doctor puede probar que si usted tiene una herida y le echan un ungüento, un suero, qué sé yo, una vitamina o un antibiótico, se cura. Y muchas veces Dios ha hecho el milagro y si el procedimiento, según el doctor, tardaba 3 meses y la persona se sana en una semana, el doctor dice, no, eso fue la medicina que le pusimos. Entonces, aunque haya sido Dios, haya sido un milagro, no hay forma de probarlo porque le pusieron la medicina. Bueno, vamos a quedarnos así. Ok, pero ¿qué me dice de los que están locos arrematados en los manicomios, endemoniados hasta lo último, que no hay medicina, no hay calmante, no hay nada que le quite la demencia que tienen, la esquizofrenia que tienen, el demonio que tienen adentro que los hace con violencia, moverse con violencia, y no hay hombre, no hay 10 o 15 hombres que los puedan aguantar? La Biblia habla de uno que lo amarraban con cadenas y las rompía. ¿Y cuántos conocemos nosotros que en sus locuras hicieron desastres? Y no estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando de días presentes. Y yo conozco algunos que destrozaron en su casa la casa de los padres. Conozco uno. Destrozó la casa de los padres. Todos los muebles se los rompió. Cogió el pejo. Yo no sabía eso. Eso me lo dijo hoy mi pastor, que fue testigo ocular de las escenas. Y cogió el pobre pejo de la casa y por una ventana lo lanzó por un pastizal para allá. Que creen que él dice que no sabe si el pejo se levantó de nuevo. Y así por el estilo. Y ese hombre estaba que no había quien lo controlara. Sin embargo, Dios lo libertó. Hoy en día ese hombre es un ministro del evangelio. Hoy en día no. Hace ya más de 30 años que ese hombre es un ministro del evangelio. Se casó, tiene una familia hermosa. Sus hijos son siervos del Señor, músicos, cantantes, gente de Dios. Oiga, pero una cosa hermosa. Verdades irrefutables del evangelio que nadie puede decir lo contrario, porque yo lo vi, no fue que me lo contaron. Y muchos otros. Entonces, seguimos. El apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas que si son personas que vienen a hablar otro evangelio, sea anatema, que la maldición de Dios le caiga encima. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sea anatema, sea maldito. La otra parte que nos queda es, o sea, que le sigue. Bautismo en el Espíritu Santo es otra de las verdades, que esa es la más que ha sido combatida aún por muchos gremios disque cristianos. ¿Y qué es bautismo en el Espíritu Santo? Pues miren, no es otra cosa que las facultades que recibimos cuando venimos al Cristo de la gloria. Antes no las teníamos, porque el Espíritu Santo jamás va a habitar en un corazón sucio, a menos que el Espíritu Santo mismo no lo limpie y erradique sus pecados y lo deje en condiciones de poder presentarse delante del Señor en oración, en consagración, para buscar su nombre a través de la oración, a través del ayuno, de la lectura y el estudio de la palabra, a través de congregarse, cantar y adorar al Señor con el espíritu, con el corazón de verdad, servirle al Señor, en otras palabras, y dejar al mundo, dejar todos los vicios, dejar las inmoralidades, dejar las modas, dejar todas esas cosas de perversidad que el mundo nos enseña desde que somos niños y niñas. Desde nuestra temprana infancia estamos viendo corrupción por todos lados. Yo recuerdo cuando yo era niño, íbamos a las actividades de los vecinos y decía, no, a los niños no se les puede dar licor, pero vamos a darle en el tapón de la botella, vamos a darle un poquito de vino para que lo prueben, para que no se queden con el deseo de también participar de la bocachera de los adultos.
Y a mí me daban vino, recuerdo, en el tapón de la botella, pero no me daban el tapón lleno, me daban apenas ni la mitad del taponcito, la tapa. Que eso no viene siendo ni una cuarta parte de una onza. ¿Ok? Y así con el estilo. Desde la temprana niñez, ¿cuántas maldiciones escuchamos en mi casa? ¿Cuántos odios expresaba mi mamá en contra de los vecinos, en contra de su padre, en contra de algunos de sus hermanos y hermanas, en contra de los vecinos ni se diga? ¿Cuántas cosas escuchamos de los vecinos? ¿Cuántas barbaridades de inmoralidad? Aún siendo nosotros niños nos enseñaban los vecinos. Es decir, que estamos bombardeados por las cuatro esquinas. Yo prediqué en una ocasión, minados por las 6 esquinas. Y la gente dijeron, no puede ser porque no tenemos más que 4 esquinas. Y yo les dije, pues mire, estamos bombardeados por las 6 esquinas, porque tenemos 4 esquinas en forma horizontal, pero de arriba, dice el apóstol Pablo en Efesios, que los aires están repletos de demonios, que el Señor los reprende, huestes espirituales para hacer daño. Ya viene siendo la quinta. Y de abajo para arriba también, porque de la tierra a veces que salen cosas que nos hacen tropezar y nos caemos. Es decir, que estamos rodeados por cuánto lugar hay. Es decir, yo puedo ir caminando, tropiezo en una piedra, en la raíz de un árbol, un resbalón. Es decir, que en el piso, en la tierra, también está una de las acechanzas que el enemigo puede utilizar para hacernos daño. Estamos minados todo el tiempo, estamos acechados. Apocalipsis, capítulo 10 y verso 12, no, al revés, 12:10 de Apocalipsis dice, capítulo 12 y verso 10, que Satanás, que el Señor los reprenda, nos acusa a los creyentes de día y de noche. Y aún a las personas que no son creyentes también los acusa, porque lo que quiere es que Dios los destruya y que Dios los aniquile, que eso es lo que Él quiere que haga, pero Dios no hace eso. Dios tiene una puerta abierta y extendida para que todo ser humano que desee y tenga bien creer verdades irrefutables del Evangelio pueda venir a los pies de Cristo. ¿Y cuál es la otra verdad? Hemos hablado de 3. Salvación, bautismo del Espíritu Santo y sanidad divina. Probado bíblicamente. Sí, porque San Marcos lo dice. Sanarán cuando le pongan las manos y oren por él en el nombre del Señor. Santiago dice, aquí en Santiago, el apóstol Santiago, lo dejé ir. Buscamos aquí rapidito. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, el apóstol Santiago está confirmando lo que escribió Marcos unos cuantos años antes, porque Santiago escribió después de Marcos. Entonces Santiago está confirmando que hay sanidad divina disponible para los creyentes. La otra que nos queda es otra de las más combatidas, también por muchos gremios que se llaman cristianos, porque le dan otro color, transfieren verdades, transfieren textos, cambian uno, cambian el otro, lo acomodan a sus argumentos personales que muchas veces son erróneos y sacan de contexto la enseñanza bíblica tan clara y tan categórica y tan firme que está escrita ahí. Y ellos se quieren hacer los ciegos y los necios también a veces. Perdóneme la expresión, porque si lo que la palabra dice, nosotros no lo creemos, mire, no lo crea y punto, piérdase de una vez, pero no se ponga a tratar de arreglarlo para hacerlo mejor. Ya está bien escrito como Dios lo hizo. No necesita arreglos de ninguna clase, y menos de nosotros, que no sabemos arreglar muy bien las cosas. Bueno, la segunda venida de Cristo está registrada, por lo menos, aunque está en otras partes de la palabra de Dios, más que nada está en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, pero Jesús, allí la dijo, de ella habló allí el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Pero Cristo mismo, personalmente, Dios lo dijo. Y yo le creo más a Dios y a Cristo que al apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo escribió de parte de Dios, porque escribió en la palabra y escribió las Sagradas Escrituras, ¿ok? Pero fue Cristo el que lo dijo. ¿Cómo dijo? Vamos a ver lo que dijo Cristo Jesús.
No es cuestión de que yo diga cosas, es cuestión de que la palabra diga lo que yo estoy diciendo, digo, lo confirme. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Jesús preparaba a los discípulos para un día irse, él sabía que se iba a ir, él sabía la misión que él había venido a cumplir. Sabía que se iba a ir y iba a dejar a los discípulos solos. Y Jesús lo estaba preparando y en un momento ellos estaban preocupados. Y en este capítulo 14 Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Pues entonces crean también en mí. Les voy a decir algo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. En otras palabras, yo no los voy a engañar. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya, prepararé ese lugar y volveré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pregunto, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Alguien me puede decir, yo soy católico? Pues mire, su Biblia dice lo mismo. Yo tengo Biblias católicas, tengo dos. Y las dos dicen exactamente lo mismo. Usan palabras diferentes, tal vez en algunas ocasiones, pero el significado y la esencia de la enseñanza como tal es que Cristo viene por un pueblo. En cierta ocasión yo le pregunté a un sacerdote católico, ¿qué usted cree que usted enseña en su iglesia? Teníamos buena amistad. ¿Qué usted cree que usted enseña en su iglesia acerca de la segunda venida de Cristo por su pueblo? Y usted sabe lo que me contestó ese señor sacerdote de la iglesia católica. Me dijo, esa es la razón por la cual yo he dedicado mi vida a predicar el evangelio. Porque esperamos que Cristo venga por nosotros un día, o que si llega primero el día de partir de este mundo, estemos preparados para irnos con él. Aleluya, tremenda contestación. Un 100 a ese varón de Dios cuando dijo eso. Jesús dijo en este capítulo 14 que se fue a preparar lugar para nosotros y viene de nuevo a buscarnos. Y hay otra palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 9, dice que Jesús, después que le dijo estas cosas, lo mismo, estamos hablando lo mismo, cuando les estaba preparando, que leímos ahora mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ahora está aquí hablando de lo mismo en otra de las ocasiones en que había preparado a los discípulos, le estaba dando sugerencias, consejos, directrices. Y entonces en esta ocasión dice, en el libro de los Hechos, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viéndolo los discípulos y mucha gente que estaban en el grupo con Jesús, fue alzado y lo recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Aquí dice, fue alzado en una nube y le ocultó de sus ojos. Y si aquí lo dice, ¿quién puede decir lo contrario? Nadie. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando hacia arriba, ¿no? Entre tanto que él subía y subía, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que se entiende que eran ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde ustedes al cielo, así vendrá como ustedes lo han visto irse al cielo. ¿Y cómo ellos lo vieron irse al cielo? En una nube. Pues entonces, si ellos dicen, los ángeles dicen, así volverá, pues Jesús volverá en una nube. Pues dos, yo no sé en cuántas es, pero vienen las nubes. Y aquí en Tesalonicenses, aquí en Segunda Tesalonicenses, tenemos esa misma palabra. Primera Tesalonicenses, dije segunda, es primero. Perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya se murieron, de los creyentes que ya murieron, que están en el sepulcro, para que no se entristezcan más allá de lo que es necesario, ¿verdad? Como los otros que no tienen esperanza, como los que no son creyentes, que no saben para dónde van cuando fallezcan de este mundo. Por eso le predicamos, le enseñamos que mientras haya vida y esperanza, para que cuando parta de este mundo pueda irse con el Señor para estar con él en la eternidad. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual le decimos esto en palabras del Señor. O sea, en el nombre del Señor le decimos lo siguiente, que nosotros vivimos, nosotros, los que estamos vivos, los que todavía quedamos en este mundo, hasta que Cristo venga,
no precederemos a los que se murieron ya, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, perdón, seremos, oiga bien, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Hay una segunda venida o no la hay? Hay una verdad irrefutable que nadie la puede contradecir, y el que lo haga, repito, no tiene razón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, el Evangelio de Jesucristo descansa sobre 4 principios: salvación, sanidad divina, bautismo del Espíritu Santo y segunda venida de Cristo. Sobre esas 4 verdades descansa toda enseñanza que tiene las Sagradas Escrituras, porque el propósito único y exclusivo de Dios y el tema principal de estas Sagradas Escrituras es la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Por lo tanto, todo descansa sobre la verdad de estas 4 doctrinas fundamentales del Evangelio. Verdades irrefutables del Evangelio que nadie puede contradecir. El que lo haga no tiene razón. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor sea con ustedes y permita el Señor que, si no ha conocido al Cristo de la gloria todavía, sea suficiente para que usted se decida a hacer una decisión, la más sabia de su vida, por cierto, y podamos un día abrazarnos en el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estuvieron por aquí unos hermanos. Siempre digo, saludamos cariñosamente a los que después que se termina la transmisión, pues se reportan. Siempre son bienvenidos y nos sentimos muy contentos. Hoy estuvieron con nosotros el hermano pastor Nestalí Barreto. Dios te bendiga, Nestalí. Dios bendiga a la iglesia de pastoreas allá en Illinois. Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Ya les dije a la gente que no se pierdan el lunes a las 7 de la noche el programa, el menú de hoy, contigo y tu esposa y todos los hermanos que participamos en ese programa glorioso. El lunes no lo pude ver en vivo, pero lo vi a las 11 de la noche cuando iba de camino a mi casa. Gloria al Señor. Hermoso mensaje, por cierto. A Dios la gloria. Elisa Negrón de nuestra iglesia. Dios bendiga a hermana Elisa y bendiga a su esposo Manuel, toda su familia. Abigail Rosario desde la Florida. Bendiga a la hermana Abigail, de su esposo, el pastor hermano Luis Troche, gente de Dios que conocemos hace mucho tiempo. Yesenia Vélez, usted bendiga a Yesenia, Dios bendiga al hermano Orlando, su esposo, y a la iglesia hermosa. Gloria al Señor Jesús, desde Maryland, Connecticut. Bendiga al hermano Orlando. Seguimos orando para que el Señor le siga fortaleciendo físicamente. Santos Chávez, Dios te bendiga, Santo. Te bendiga mucho. Abrígate bien, que eso está frío por allá. Wanda Zoe Agosto, profesora del pueblo de Lares. Dios le bendiga, hermana Wanda. Dios bendiga a toda su familia. Nos alegramos que esté por ahí. Guillermo Bonilla, mi hermano Guillo, mi amigo de muchos años. Hombre de Dios, músico. Maestro de música, de piano, guitarra, batería. Búsquelo en Facebook. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, ese es el maestro que les recomiendo. Guillermo Bonilla. Aleluya. Te bendiga, Guillo. Erlinda Morán desde California. Te bendiga, hermana Erlinda. Bendiga a toda su familia también. Rosa Salcedo, mi prima, pariente, desde Isabela, Puerto Rico. Te bendiga, Rosa. Te bendiga a toda tu familia. Elida Rosario, desde Boston, Massachusetts. Y Dios bendiga a Cheo, el esposo de Elida, todas sus hijas y hijos, y nietos y nietas. Gloria a Jesús. Dios bendiga mucho. Recuérdense que estamos el domingo a las 8 de la noche. En nuestro programa hubo un cambio. Este domingo tenemos un tema, hermano, que usted no se lo puede perder. Es precioso, bien lindo, bien bonito. No se lo voy a decir ahora porque es una sorpresa. Gloria a Dios. Recuérdese, lunes a las 7 de la noche, con nuestro hermano Pancho, hora del este de los Estados Unidos. Puerto Rico lo oímos a las 8 de la noche, por ahora en el invierno. Gloria al Señor. Les bendiga mucho, oramos. Amado Dios, te doy gracias
por tu bondad, por tu misericordia, porque me has permitido una vez más, Señor, llegar hasta mis hermanos, a su hogar, a su lugar de trabajo, al lugar donde se encuentren. Permite que esta palabra sea de bendición para toda persona, Señor, que la ponga en obra, fe y práctica. Permite que también sirva para tocar el corazón de aquellos que no te han conocido o que se han desligado de la iglesia y quieran volver de nuevo. Permite que esta palabra sea una medicina, que sea, Señor, este programa como una herramienta que tú usas para la gloria tuya y beneficio y bendición de muchas personas. Te ruego que tú bendigas a mi hermano Pancho, hermano Edwin González, evangelista del Señor, y todos los hermanos pastores y evangelistas que transmiten sus respectivos programas por estas redes, Señor. Tú te glorifiques en sus respectivos ministerios y que miles y millones de personas sean alcanzadas en el poco tiempo que falta, Señor, antes que Cristo venga, para que puedan tener la oportunidad de conocerte, identificarse contigo y estar preparados para irnos contigo cuando tú vengas. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que descansen, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que no le crean a ninguna persona que venga con evangelio diferente, sino que sea anatema a tal persona y usted siga manteniéndose en la gloria del Señor. Dios te bendiga, que descanse. Aleluya.